Hola, ¿qué tal? Vamos a abordar el tema hoy, la muchacha que podía ver el futuro. Es un tema que tiene mucha información concerniente a la adivinación, a las cartas del tarot, a los mediums, y que tiene también un poco de información técnica también, y algunas ayudas en cómo identificar, porque hay gente que todavía anda creyendo en estas cosas. Entonces vamos a investigar si esto es real, si no lo es. Existe gente que es predesdigitadora y pueden contar las cartas en un casino. Esta gente tiene una habilidad que son muy pocas las personas que logran desarrollar esa velocidad, destreza de poder ver las cartas, contarlas y saber cuáles son las posibilidades de lo que va a salir en las cartas de naipe, y con eso ganan mucho dinero. El problema es que no les funciona por mucho tiempo y solo pueden ganar una o dos veces. Si repiten mucho, los descubren, inmediatamente los expulsan o los golpean o los matan en el peor de los casos, según el casino sea público o sea privado, porque hay juegos que son públicos y hay juegos que son privados, que solamente lo ven cierto tipo de personas. Estas habilidades que adquieren algunas personas les ha permitido ganar mucho dinero, pero cuando son descubiertos, pues tienen que pagar un muy alto precio por haber estafado, porque es una estafa. No es que ellos ganaron con las cartas del casino, sino que contaron las cartas y lograron de esa manera conocer las probabilidades, lo que en la universidad se llama cálculo de probabilidades. Yo tengo un truco que sé hacer, y usted me puede dar números de cifras de millones. Por ejemplo, 4.324.862 más 7.495.998. Entonces luego vengo yo y agrego una cifra y le agrego, 1.444.522, y usted luego me da otra cifra. Y antes que usted me dé la cifra, yo tengo el resultado antes que usted me dé la cifra. Es más, yo puedo saber el resultado de la suma con solo la primera cifra que usted me dio. Y este desafío es tal que lo puedo hacer en vivo. Es decir, aunque este programa no admite ese tipo de interacción porque no cuento con la tecnología, el OBS, para poder hacerlo, pero perfectamente podríamos hacer un en vivo para que pudiéramos comprobar que esto es verdad y dar la respuesta en tiempo real. Es decir, que yo puedo anticipar la respuesta de un cálculo matemático con solo la primera cifra de, por ejemplo, 7.444.224. Yo puedo saber cuál es la respuesta final. Y tú dirías, ¿eres adivino? No, hay un truco, solo que no voy a revelar cuál es ese secreto. Este tipo de trucos no se encuentran en internet, por lo menos yo no lo aprendí en internet, y me permitió obtener algunos beneficios cuando yo era un adolescente y tal vez no tenía dinero para comprarme un raspado que vendía el Tigre en el Colegio Bautista donde yo estudiaba. Entonces yo le garantizaba que yo iba a dar una respuesta más rápida que una calculadora. En aquel tiempo no habían celulares. Entonces ellos hacían con la calculadora la suma millonaria y yo tenía la respuesta, solo que yo no se las daba del inicio, sino que yo fingía que la respuesta la sumaba más rápido de lo que la calculadora lo hacía. Es decir, yo trazaba la línea y antes que me diera la penúltima cifra después de la cual yo tenía que poner una cifra que iba a calzar exactamente con el resultado final, y esto puede ser con
cifra de un dígito de millones, pero también puede ser con doble cifra, es decir, por ejemplo, de 22 millones 400, o puede ser de 324 millones, así, las cantidades pueden hacerse por cualquier cantidad. La verdad es que no importa si son 100 miles o millones o cualquiera de estas cantidades. Yo puedo hacer el cálculo de probabilidades que anticipo los resultados, eso lo hago yo, ¿verdad? Y no soy un genio en informática, no soy un genio en matemática, yo solo necesito una pluma y un papel, y con eso lo hago enfrente de cualquiera. Es decir, yo puedo responder más rápido que cualquier persona, más rápido que una calculadora. ¿Por qué? Porque yo ya sé la respuesta con solo la primera cifra que me dio la persona. Lo que yo hago es llevar por el cálculo de probabilidades hasta la cifra que yo ya elegí en base a la cifra original. Condición es que todas las demás cifras tienen que tener la misma cantidad de dígitos, independientemente de cualquier número que la persona vaya proporcionando. Entonces, en total son 4 cifras que da, serían 2 primero, el primero, luego yo doy la segunda, luego él da la tercera y luego yo la cuarta. Son 4 cifras en total, y entonces después del cual ya se hace la sumatoria. Y el resultado es impresionante. Yo lograba obtener el dinero para comprarme esos raspados que yo quería o para las comidas pero realmente era algo que yo había habilidosamente aprendido a hacer. Había una hermana en la iglesia macedonia, no voy a mencionar su nombre, bueno, sí lo voy a mencionar porque es una hermana que nos mira, María Elena Rivera. Ella vive en Costa Rica actualmente y es una fiel escucha de los programas que nosotros transmitimos en los días martes. Y era una incógnita para todos los muchachos de la época saber cuántos años tenía realmente María Elena. ¿Se acuerda María Elena? María Elena Rivera. Entonces, yo una vez la desafié porque mi papi me había comprado una enciclopedia. Se llamaba El Nuevo Tesoro de la Juventud. Era una enciclopedia de 20 tomos, entre los cuales se encontraba un tomo que era de juegos y acertijos. En ellos desvelaban cómo hacer cosas impresionantes a los ojos de cualquiera. En efecto, una de las características era que yo podía adivinar, entre comillas, el número en que estaba pensando la persona, y no estoy hablando de aquel tradicional en que pensá en un número, luego súmale 10 y luego restarle el número que pensaste. No, estamos hablando de unas tablas, que eran 10 tablas en total, y la persona no tenía que decir nada, solo decir sí o no, eso era todo. Como eran 10 tablas, nadie se imaginaba cómo yo podía darme cuenta cuál era el número. Entonces, en cada tabla yo podía ver, yo le decía a la persona, me dice si está en esta tabla número 1 su número. Y en la tabla habían unos 35 números. En la segunda tabla habrían unos 40 números, más o menos. No me acuerdo de la cantidad. Todavía está en la enciclopedia. Y en el otro, otra cantidad de números, y así sucesivamente. Y la persona solo decía, no está aquí, sí está aquí, no está aquí, sí está aquí, sí está aquí. Y cuando yo llegaba al final, yo decía cuál era el número que la persona había pensado. O en el caso de María Elena era averiguar cuál era la edad que tenía María Elena en esa época en que yo era un adolescente o un niño probablemente, ya lo olvidé exactamente, pero sí me acuerdo que María Elena comenzó a decirme, no, yo no quiero que me diga la edad que usted tiene, le digo, yo solamente quiero que me diga si está en esta tabla o no está. Luego en la siguiente, bueno, pues te voy a decir, aquí no está, aquí sí está, aquí no está, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí no, aquí sí. Y al final le di el número, no voy a mencionarlo, obviamente, pero se quedó asombrada, sorprendida porque yo había logrado acertar exactamente su edad, algo que ella resguardó muy bien. No sé si hoy continúa haciéndolo, pero sí, en esa ocasión, no sé si María Elena se acuerda, y si se acuerda, no hace un comentario para verificar que sí tiene memoria de eso que ocurrió hace años atrás. Es decir, si yo tuviera la mala intención
de tratar de timar a una persona pretendiendo decirle que yo soy un adivino, yo podría o usar las tablas que le conté, o yo podría usar el cálculo de probabilidades que le conté de las sumas que yo hago, no importa cuál es la cantidad de dígitos que ellas tengan, eso sí que tienen que ser la misma cantidad de dígitos en los subsiguientes sumas, ¿verdad? Y de esa forma yo podría engañar a muchas personas, especialmente hoy que está el medio del internet, que es uno de los medios más comunes. ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Porque hoy vamos a hablar de una muchacha que tenía la capacidad real de ver el futuro. ¿Y cuánto podrías tú ganar si fueras capaz de ver el futuro? ¿En qué lo utilizarías ese conocimiento? Perdón. ¿Dónde está esto? Bueno, esto está en Hechos de los Apóstoles y lo estoy leyendo en el versículo 15. 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, que esta era una esclava. En la época en que estamos leyendo esto, había la esclavitud, existía la esclavitud. Recuerden que hasta hace muy pocos cientos de años se eliminó esta. Y ella era una esclava, pero tenía una habilidad. Probablemente sería una africana, probablemente. Número 2, no creo que tuviera más de 18 años. Según se describe aquí, no dice una mujer. Probablemente habría tenido unos 14 años. Ese es mi cálculo. Y según lo que dice este versículo, dice que daba gran ganancia. Cuando la Biblia habla de gran ganancia, solo tendrías que imaginarte que esta muchacha podría predecir en las carreras de caballo quién iba a ganar. Solo tendrías que imaginarte para hacer las apuestas respectivas y ganar la mejor apuesta. Solo tendría o no apostar tú, sino darle esa información a un apostador consuetudinario que llega y, enviciado con las apuestas y sabiendo que la muchacha puede predecir el futuro, está dispuesto a pagar una muy buena suma. Ahora la pregunta es, ¿solamente la gente apostadora lo haría? No, la gente que juega la lotería iría a preguntar si o cuál es el número ganador que va a salir, ya que ella realmente podía ver el futuro. La Biblia así lo establece. Se le llamaban videntes a este tipo de personas. También se le llamaban videntes a los profetas de parte de Dios, porque también tenían la misma virtud. Dios les decía lo que iba a ocurrir y ellos transmitían al pueblo los acontecimientos futuros que iban a venir. Entonces la palabra vidente era tanto para los profetas de Dios como para los espiritistas que tenían un espíritu de adivinación. A lo largo de los años, muchos, o algunos más bien, no muchos, sino algunos espiritistas han sobresalido porque han hecho unas supuestas predicciones que se han cumplido. Pero cuando vas a leer, por ejemplo, la de uno de los más famosos, que este hombre, Las profecías de Nostradamus, se llama él, y su libro así se llama, es un libro escrito en poesía, en prosa, y entre verso y verso él deja ver algunas rimas con ritmo y palabra y frase que, queriendo acomodarla, hay que hacer un esfuerzo de acomodarla para poder en cierta determinada época de la historia decir que eso es lo que quería decir, porque realmente no lo dice con claridad. Cuando Jesús decía una profecía acerca de lo que iba a acontecer, lo hacía de forma que quedaba bien claro, que no había duda. Por ejemplo, le dice, te vas a ir al mar, le dice a Pedro, cuando le estaban cobrando el impuesto del templo. Vas a tirar el anzuelo y el primer pez que saques va a tener adentro un estatero.
Con eso ve y paga tu impuesto y el mío. Otro día, cuando iban a preparar el aposento alto para la última cena, Jesús le manda a los discípulos que entren al pueblo y van a ver a un hombre que va caminando con un cántaro de agua. Síganlo, y cuando lleguen a la casa, donde él entre, desaten al burro, un pollino que nunca ha sido montado por nadie. Y si el dueño de casa les pregunta, ¿qué hacéis?, decidle, el maestro lo necesita. Perdón, yo confundí dos historias. La primera era, no es para la Santa Cena. Esto era para la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces entran los discípulos y ven, apenas llegan al borde de la ciudad, inmediatamente ven al hombre que va con el cántaro de agua. Lo siguen y paso a paso, cada cosa que Jesús les dijo se cumplió. Lo mismo ocurrió con el aposento alto. Les dijo dónde estaba y que si ya lo tenía listo, y en efecto ya lo tenían listo. Vayan y preparen ahí. También Jesús les dijo, esta era una llave, una evidencia de que Jesucristo era Dios: les he dicho esto para que cuando suceda creáis. Se refería a las varias veces en que anticipó que iba a morir, la fecha en que iba a morir, la forma en que iba a morir, y también en el último momento, en la cena, predijo que uno de los discípulos lo iba a entregar. Y todos ellos se quedaron viendo y preguntando, Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se preguntaron todos. No había sospecha de que Judas era el traidor. Pero Jesús está demostrando su deidad, su capacidad de presciencia. No dije presencia, dije presciencia, que es el conocimiento anticipado de las cosas que van a suceder antes que ocurran. Esto es lo que hace Dios. Satanás, que es un engañador, utiliza en el pasado, ¿verdad?, utilizaba genuinamente algunos poderes que le permitían ver el futuro. Probablemente porque él era uno de los que entraba a la presencia de Dios. Cuando lo vemos en el caso de Job, y lo vemos en el caso del otro rey, que Dios quería que alguien le pusiera una trampa al rey para que los profetas le dijeran otra cosa. Es decir, y levantó la mano un espíritu y dijo, yo pondré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y le dijo, ve. Y de parte de Dios llegó y puso espíritu de mentira, es decir, que no pudieran cumplir su función de videntes. Cuando Job está a punto, está con la oreja fría, en el libro de Job, en el primer capítulo, vemos que dice que llegaron al cielo los hijos de Dios, entre los cuales se presentó Satanás, dice. Entonces da la impresión que esas conversaciones daban a Satanás un cierto grado de conocimiento, y con que acierte 2 o 3 cosas de 1000, no de 1000, la verdad es que son millones de acontecimientos. Simultáneamente están ocurriendo millones de acontecimientos alrededor del mundo. En cada país hay millones de habitantes. Solo aquí en Nicaragua vemos ya casi 7 millones de habitantes. En cada departamento, Managua, Masaya, Granada, hay una buena cantidad de miles y miles de personas, y cada una de esas personas están en una casa, o están de viaje, o están de paseo, o están en una actividad, y cada uno de ellos les está aconteciendo algo. Es decir, que podemos decir que cada acontecimiento, un acontecimiento va ocurriendo diferente a cada minuto, casi a cada segundo que transcurre el tiempo. Entonces, simultáneamente hay millones de acontecimientos, y que el diablo tuviera el acceso antes para ir al cielo y ver y escuchar lo que Dios planeara, era muy probable que eso le sirviera para
ponerlo en boca de videntes que legítimamente dijeran acertada 2 o 3 cosas, y ya con eso, que si se cumpliera, bastaba para tener un renombre, una jerarquía que les garantizaría que todo lo que dijeran fuera respetado, aunque la mayoría de sus predicciones no fueran verdaderas y no se cumpliesen. Porque una vez que tienes el respeto el jerarca gobernante, por ejemplo, que son uno de los clientes que tenía este hombre o esta familia, que tenía a esta muchacha que era vidente, que podía ver el futuro. Y solo póngase a pensar cuántos honorarios cobraría el dueño de la esclava para que la esclava llegara y le dijera. Y la esclava estaba entrenada para responder a una sola pregunta del jerarca. Si el jerarca ya quería 2 preguntas, entonces la muchacha llamaba a su amo y le informaba que el jerarca quería 2 predicciones. Entonces, y como esta muchacha, sí, estoy hablando de la que nos atañe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 16, qué casualidad, 16. En este caso, pues la muchacha estaría ya precondicionada. Por eso es que la Biblia dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y cuando estamos hablando de que adivinando, es una mujer que no era una estafa, era real. Ella podía adivinar lo que pasaba, precisamente por estos menesteres que acabo de hacer mención. Entonces, debido a que algún cliente quisiera sobrepasarse con la cantidad acordada económicamente por la cantidad equivalente a la información misteriosa que solo ella podía dar, que es acerca del futuro, entonces ya tendrían que cobrar otra cantidad, y las cantidades eran enormes. ¿Cuánto pagarías tú para saber el premio mayor de la lotería? No en Nicaragua, en Estados Unidos. En Estados Unidos, igual que en Nicaragua, se van acumulando cuando no logran salir un premio. Y hay momentos en que la lotería son miles de millones los que van, porque se acumularon tanto que nadie se la sacó, que entonces una sola persona se convierte en multimillonario. Entonces, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para conocer los dígitos que corresponden al premio ganador de la lotería en Estados Unidos? Si solo con la lotería de visas, muchos harían cualquier cosa por tener una visa legítima para ir a Estados Unidos, cuanto más por el premio mayor de la lotería. Recientemente, no todo el mundo trabaja por dinero. Recientemente murió Vicente Fernández, uno de los cantantes legendarios, el último cantante leyenda. Todos los cantantes que existen nuevos son modernos, pero no hay legendarios como Vicente Fernández, que murió el día domingo. El día domingo se emitió un comunicado por la mañana. A estas alturas todos ustedes ya lo saben, pero murió el día domingo, y él decía que su pasión era estar frente al público, y que mientras la gente aplaudiera, el acuerdo era mientras la gente aplauda, yo sigo cantando, decía Vicente Fernández. Y dice que sus conciertos de 2 horas se extendían a 4, y en ocasiones llegó a extenderse en una ocasión a 5 horas, porque la gente seguía aplaudiendo, y era muy atento a las peticiones de canciones favoritas de su público, de sus admiradores, y las respondía, las cantaba. Y él decía en una ocasión, en una entrevista, que él no hacía los conciertos por dinero. El dinero no me interesa, decía, y era verdad. A mí lo que me interesa, dice, es los aplausos de mi público, es estar con ellos. Esa es mi adrenalina, esa es mi droga, decía él en la entrevista. Hay gente que no le interesa el dinero,
Pero sabes muy bien de que si tuvieras, honestamente, si tuvieras la oportunidad de conocer cuál sería el número del premio mayor de la lotería, yo sería uno de los primeritos. Levanto la mano y digo, yo quiero. Yo quiero saber cuántos lo harían, cuántos no lo harían. Sé que habría gente que no lo haría, pero si no me va a costar mucho, si no me va a costar nada, si solo me vas a dar la información, a mí me gustaría. Para ser honestos y sinceros, no voy a venir aquí a decirles una carita de ángel y decir, no, yo no, a mí no me interesa el dinero. No, por favor. Por eso es que esta muchacha había logrado dar tanta ganancia a sus amos. Y existe tanta estafa hoy en día. Por ejemplo, existe una estafa que se le hizo a Martha's Vineyard en Massachusetts, Estados Unidos, por 3.5 millones de dólares. Esto es una de las estafas que un adivino le dijo a ella que le iba a contactar, ¿verdad? Con un ser del más allá, con un pariente muerto, y así le fue sacando dinero hasta que fueron 3.5 millones de dólares. Y en New Jersey se dio el caso de una mujer de 50 años a quien le lograron sacar $9,000, un adivino, ¿verdad? Un estafador. Y todos estos casos se llevaron ante la justicia, por eso se conocen. Porque hay otros que no se conocen, simplemente les da vergüenza demostrar al mundo que fueron tan tontos para ser timados por tan grandes cantidades de dinero. En Canadá, esta es otra mujer que no se menciona el nombre por privacidad, por vergüenza, que es lo que le acabo de decir, y le estafaron por $24,000 para contactarle con un pariente muerto en el más allá. Nunca se dio el caso. También un hombre, que no mencionan el nombre, por lo mismo, ¿no? Quería información, quería recuperar a su novia. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar a la novia. Entonces el adivino le dijo que iba a recuperar a la novia, pero que tenía que cumplir los siguientes procesos. Primero, pagarle una suma considerable de dinero. Segundo, utilizar su tarjeta de crédito para comprar joyas que se las tenía que dar al adivino, para que el adivino se los diera a la muchacha. Y solo así funcionaría. Por supuesto, el adivino nunca entregó las joyas a la muchacha, se quedó con las joyas y el pobre hombre con la deuda de muchos años para poder pagar todas las joyas que este hábil estafador logró convencer para que este hombre comprara. Otro caso de adivinación, estamos hablando de casos actuales, por ejemplo, de $20,000 por información sobre una nueva relación sentimental que hizo una persona, y por supuesto nunca le dio ninguna información real, todo fue ficticio. Después de hacerle preguntas personales, le timó el dinero. Esta es otra impresionante, por 300,000 euros, más de $320,000. En España, la tarotista Pepita Villalonga estafó a Rosalía, una mujer mayor de edad y con problemas mentales, en el 2016, y fue por $300,000. Esto fue impresionante. Le pidió información, le dio la adivinación la primera vez, luego le dijo que ella tenía un problema, es decir, no fueron los 300,000 de un solo, sino que le dijo que ella estaba maldita y que como estaba maldita iba a morir en menos de una semana, pero que era tan mala la cosa que si no se hacía una limpieza, entonces ella iba a morir antes de la semana. Entonces, ¿qué cuánto costaba? Bueno, eso son $4,000. Entonces le hicieron una limpieza, pero que después de eso le dijeron que también sus perros y ella iban a morir
que no había funcionado debido a que era muy fuerte el mal que le habían hecho y que por tanto necesitaba de un italiano, sacerdote que hablaba en italiano, y vino para hacerla, y ya le cobraron $25,000 por eso. Y entonces ya el hombre vino e hizo la busca de caminos, creo que se llama. Luego de eso ya le sacaron dinero por otra. Bueno, porque le dijeron que tenía que ser más dinero y más dinero, le fueron sacando cualquier tipo de inventos hasta que por fin la estafaron. Esto fue la denuncia, la pusieron ahorita y fue presentado en los juzgados en España. En noviembre sacaron la fotografía de esta mujer, Pepita Villalonga, que es una famosa adivinadora que sale en televisión, lee las cartas del tarot y aparece en la fotografía, que da la curiosidad de que mientras yo estaba navegando haciendo la investigación para compartirle esta información, me apareció una oferta para adivinarme el futuro. Y me llamó la atención. Dije yo, vamos a ver qué es lo que me ofrece. Y entré a la página web. Voy a mencionar el nombre del sitio web. Se llama blanchedesanandres.com. blanchedesanandres.com, para que verifiquen que todo lo que les voy a contar es verdad. Mientras yo entraba dándole clic al anuncio que me apareció para que yo viera mi futuro, que me iba a revelar, miren lo que me prometen. Estás chateando con Blanche de San Andrés, psíquica, le va a revelar todo acerca del 2022. Inmediatamente comenzaron a saltar los mensajes donde ella primero escribe: hola, soy Blanche. Luego escribe: dice, estaba esperando tu visita. Luego escribe: estoy teniendo una visión. Luego escribe: Managua. Es aquí donde está sucediendo. No sabe que está hablando con un especialista en marketing online, que yo domino perfectamente, que con un número IP yo puedo saber de qué país es, incluso de qué departamento del país corresponde. Entonces no hay ninguna ciencia que me diga que soy de Managua, pero hay gente que, como no lo sabe, cae. Y entonces luego me escribió: es acerca de algo que se relaciona completamente contigo. ¡Wow! Yo debería haber ahí quedado impresionado. Te ofrezco una sesión de adivinación gratuita. Me escribe: te voy a revelar cuál es tu piedra sagrada. Ella no sabe que la roca sagrada es Cristo. Y ahora mismo por el chat me ponen otros que escribe. Y luego, por favor, responde a estas 3 breves preguntas que están a continuación. Y mira la primera pregunta: ¿eres una mujer o un hombre? Vaya, se le cayó el teatro. Lo primero es una super adivina, pero cuando quiere saber quién soy, quiere saber si soy hombre o soy mujer, no tiene la habilidad. Miren qué pone a la izquierda. La parte izquierda dice, pone un logo donde sale ella como profetisa del futuro, y luego dice veracidad, sinceridad, precisión, en una forma de U alrededor de su foto que está circular. Ahora, la primera mentira dice veracidad. Mentira. La primera mentira está ahí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que yo ya tengo aquí a una mentirosa con solo la palabra que encabeza su página, su logotipo, su eslogan, que me debería dar seguridad. Inmediatamente me desvela que es una impostora, que es una mentirosa. Por supuesto que si tú no lees la Biblia, ves eso. No me refiero a ti, ¿verdad?, sino a la persona que cae fácilmente con este tipo de engaño. Lee esto y inmediatamente dice: esto debe ser verdad porque me está prometiendo veracidad. Segundo, me dijo sinceridad. Es decir, si ya me está mintiendo al decirme veracidad, no está siendo sincera, ¿verdad? Porque no es cierto. En segundo lugar, dice precisión. En tercer lugar, perdón, dice precisión. Hombre, ¿cómo es que solo es tan precisa, Blanche de San Andrés, pero no pudiste saber si yo soy hombre
o era una mujer la que está detrás del teclado. Pudiste saber que era de Managua, pudiste saber que estaba de Nicaragua, pero no me pudiste decir si soy hombre o soy mujer. Es decir, la parte de precisión es otra falacia. Es decir, todo su eslogan es una mentira de principio a fin. Entonces, y luego viene y escribe una leyenda que dice: las visiones que tengo sirven para poder ayudar a los más sinceros y nobles de corazón. Querrá decir a los más torpes, idiotas y que no tienen ni dos dedos en la frente para poder ver la realidad. Eso es lo que quiso decir realmente. Entonces, es decir, cuando tú lees la Biblia es tan fácil descubrir a un mentiroso. Y eso no solamente aplica para la parte de la adivinación, de la magia, del tarot, de la hechicería, del sortilegio, de la adivinación, de los futuristas. También aplica al área de negocios, implica al área de relaciones, implica, si yo hubiera sabido todo lo que sé, no hubiera cometido algunos errores en relaciones que me tienen hoy soltero, por ejemplo. Debido a que no tenía no leía la Biblia, era cristiano, pero no de corazón, son como dice Funky en su canción. Entonces, y si quieren ustedes verificar que es así, aquí está la página blanchedesanandres.com para que ustedes vean que todo lo que les acabo de decir es exactamente así mismo como se los dije. Y hay un pasaje en la Biblia que muestra lo que Dios siente referente a las personas que consultan a otra deidad, a otro Dios, a un ser inferior. Y dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Es que en Egipto habían hechiceros que podían imitar hasta cierto punto, replicar los milagros que Moisés hacía, como tirar la vara y convertirla en serpiente, meter la mano en el costado y sacar la leprosa y volverla a meter y a no tenerla, e incluso hacer polvo, piojo del polvo, o más bien hacer el agua, convertir el agua en sangre. También los hechiceros lo hicieron. Ya después el grado fue tan alto de complejidad de los milagros de Dios que ya no pudo Satanás imitarlos. Pero esto demuestra de que existe una fuerza maligna, un mundo espiritual que está haciendo todo lo posible por torcer el brazo espiritualmente a Dios y engañando a los hombres con falsedades. Estoy leyendo Oseas capítulo 7 y el versículo era el 11. En el 12 dice: cuando fueren, tendré sobre ellos mi red. Es decir, Dios mismo se encarga de usar a los mismos adivinos, tramposos, para tenderle la red a aquellos que eligen dejar a Dios. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red, le haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado a sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y cuando dice, ellos se rebelaron contra mí, y dice en otra parte de la Biblia, como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, rebelión es lo mismo que ir a un adivino. Cuando tú te rebelas y dices, no quiero oír a Dios, no quiero obedecer a Dios, quiero cumplir mi voluntad, quiero hacer lo que yo quiero, estás como que si estuvieras frente a un pitonizo, pidiéndole que te lea las cartas, que te lea la mano y que te adivine el futuro. Así de grave es la situación. Dice, y no clamaron a mí. Esta es la otra cosa que más le molestó. Si quieres preguntar por el futuro, ¿a quién debes acudir?
Debes acudir al legítimo, al original, al auténtico. Cuando te vas a la copia, te funciona por un poco de tiempo, pero inmediatamente se te destruye. Por eso es que las publicidades de los repuestos genuinos que tienen algunas de las casas comerciales aquí en Nicaragua son muy inteligentes, porque te ponen en un campo de béisbol a una persona con una escoba para batear la bola recia que le viene, que es el nivel de la simbología del desempeño, el rigor del camino duro, del tránsito pesado y de la exigencia de la conducción que tiene la capital o cualquier parte de los departamentos del país. No se puede arriesgar uno en comprar un repuesto que no es original, sino que es una réplica. La réplica no tiene la autenticidad, ni la durabilidad, ni la calidad, ni la vida útil como la tiene el repuesto original. Eso lo he venido a aprender yo a las malas. Ahora ya no compro repuestos que no sean genuinos, porque no dan el mismo rendimiento, el mismo resultado y la misma durabilidad. Lo mismo le ocurre a las personas que van a buscar a otro que no es Dios. Tienen una supuesta respuesta que termina siendo descubierta como un engaño, que no dura mucho. Así le pasó a Eva, si no, pregúntele. ¿Qué le pasó a Eva? Le dieron verdad revuelta con mentira, y ya eso ya es algo que no le gusta a Dios. Dios le gusta la verdad genuina, auténtica. Hoy se me acercó la hermana Connie a preguntarme que querían bautizar a Elías, y que si se hacían los 6 meses de doctrina requeridos en todas las iglesias para bautizar a Elías. Entonces le dije yo, hermana Connie, nosotros somos bibliocéntricos. Nuestra única norma de conducta, fe y práctica es la Biblia. No es aunque somos bautistas, nosotros nos regimos por la Biblia, no por las normas bautistas necesariamente, especialmente cuando entran en contradicción con las Sagradas Escrituras, donde no encontramos que hay que pasar 6 meses de doctrina. Cuando en Pentecostés, fueron 5,000 personas, se convirtieron, 5,000 se bautizaron en el mismo momento, en el acto. Cuando Felipe miró al eunuco de Candacia, de la reina de Candacia, se acercó, le habló, se convirtió y le preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces lo bautizó en el acto. Y justo antes de esta lectura, lo que precede a este mensaje que yo estoy compartiendo, que está en Hechos 16:16, si leemos los versículos anteriores en esta misma lectura, también encontramos, dice: y un día de reposo salimos, versículo 13, estoy leyendo Hechos 16:13, salimos fuera de la puerta junto al río, mire, un río, donde había, ¿qué? Agua. Junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿cuándo fue bautizada? En el acto. Y cuando fue bautizada y su familia, es decir, también la familia fue bautizada. Antes no había sido bautizada. Es más, nos encontramos con otros pasajes donde el bautismo de Juan no era suficiente y había que bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces tuvieron que bautizar a otras personas, si seguimos leyendo, que lo bautizaron porque fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero tenían que ser bautizados con el bautismo de Jesús. Dice: y cuando fue bautizada y su familia, es decir, que allí iban jóvenes, allí iban adultos, en el mismo día, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Se quedaron, ¿por qué? Porque ellos juzgaron que ella era una mujer fiel. ¿En cuánto tiempo se dieron cuenta de eso? Después de bautizada, en el mismo día en que se le predicó. Es decir, una persona que es fiel no necesita, cuando digo no necesita doctrina, no significa
que no hay doctrina. Cada vez que estamos en la iglesia y estamos predicando, estamos enseñando doctrina. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Decía la profecía, ¿verdad? Y los murmuradores, está en la Biblia, aprenderán doctrina. Y también se menciona la inteligencia. Entonces, cada vez que nosotros predicamos, los mensajes que usted puede encontrar aquí consecutivamente de cada martes, los mensajes que se predican los domingos, el pastor que predica, siempre que el pastor predica, está predicando doctrina, está diciendo qué cosa se debe hacer, qué cosa no se debe hacer, de manera que no hay excusa, no hay manera en que una persona, porque están ahora los registros, es decir, si tú necesitas 6 meses de doctrina, solo necesitas escucharte los mensajes que hemos predicado, el pastor y yo, en los últimos 6 meses, y tienes toda la doctrina pura. Entonces ahí se trata de actitud, no de tiempo de doctrina. Si tú tienes la actitud correcta y quieres aprender aceleradamente, tienes los medios. Ahora el internet no es como antes, tenías que esperar que Pablo llegara con un rollo para dar las instrucciones. Eso dice, si tú lees la continuidad de esta lectura, que no la voy a leer ahorita porque no es el caso, dice que llegaron a un lugar y llevaron las instrucciones de lo que se debía hacer, es decir, que ellos iban escribiendo pergaminos cortos con las instrucciones específicas de las costumbres que debían cuidar los cristianos básicas. No había que esperar cuando llegara Pablo, que eran a veces 1 año, 2 años, 3 años. A veces dice, no sé si voy a volver a verlos. En otras ocasiones se despedía y decía, no volverán a ver mi rostro. Y todo el mundo lo abrazaba y lloraba junto a él, despidiéndolo como a un muerto, un mártir todavía vivo. En el caso nuestro no, ni siquiera tienes que tener una Biblia. Ahora ya no decimos en la iglesia, abramos nuestra Biblia, ahora decimos enciendan sus Biblias, por favor. Eso es lo que decimos. Solo necesitas encender el celular, irte a ver los mensajes y tienes pura doctrina de los últimos 6 meses y te lo puedes aprender en 1 semana o menos, según el tiempo que le des. Puedes hacer una maratón, especialmente ahora que estás de vacaciones. Elías, hablándole a Elías, ¿verdad? En este momento, pero hablándole a cualquiera que esté interesado en bautizarse, puede tomar la doctrina, como viendo todos los mensajes que hemos predicado el pastor y yo en todo este tiempo. Y el día tiene una serie de verdades bíblicas que te van a ayudar al crecimiento espiritual y a tener los fundamentos doctrinales que son esenciales para la vida sana del crecimiento del creyente, en su crecimiento para imitar a Jesucristo, que es nuestro principal líder y nuestro principal objetivo. Entonces, volviendo, ¿verdad? Aterrizando, porque aparentemente me desvío un poco, pero realmente estoy sobre el mismo tema. Entonces dice que aunque la oración aquí dice, en el versículo dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, una cosa que debes tener en cuenta es que cada vez que ores, Satanás va a usar sus medios para distraerte. El mundo espiritual, estar consciente del mundo espiritual es como tener estos lentes. Mi hijo, hoy estos lentes son relativamente nuevos, yo he hablado mucho de ellos, pero les aseguro que no es por arrogancia. Hoy mi hijo me dijo, cuando estábamos en el sol del mediodía, cuando salimos del culto del mediodía, el día domingo, y me dijo, se te pusieron oscuros los lentes. Estos lentes pueden, son photogray, se ponen oscuros en el día. Si yo entro en un lugar como este, se ponen transparentes. No hay división entre el vidrio de arriba y abajo, es decir, y no dejan pasar la luz azul de los dispositivos móviles o de los monitores o de los televisores que emiten y dañan la retina. Así como yo con estos anteojos puedo tener básicamente 3 maneras distintas de ver, también la vida del cristiano necesita entender que existen 2 formas en que debe ver los acontecimientos a su alrededor. La primera es en el plano natural y la segunda es en el plano espiritual. Cuando tú oras, ocurre una revuelta en el mundo espiritual. A Satanás no le gusta que tú ores.
no le gusta, le molesta, le incomoda que ores. Entonces él va a buscar cualquier medio para fastidiarte, para distraerte, para que te duermas de ser posible. Entonces, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Miren que cuando dice nos salió al encuentro una muchacha, realmente lo que está diciendo es, eso es en el plano físico, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En el plano espiritual es, nos salió al encuentro un espíritu de adivinación. Las dos maneras de ver. Uno, las gafas para la noche, y dos, cuando se oscurecen para poder ver lo que no... estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Para que tú puedas ver en el mundo espiritual lo que no ve el natural de la gente, la mayoría de la gente, el común de las personas. Entonces dice que la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, nos salió al encuentro y además seguía a Pablo. Dice, y a nosotros, ahí estaba Timoteo, ¿verdad?, que los acompañaba, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Aquí vemos algo interesante. Cuando un cristiano ora, el diablo sabe quién es, sale a su encuentro y sabe quién es espiritualmente hablando, sabe de dónde viene espiritualmente hablando y sabe a dónde va espiritualmente hablando. Y aunque la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu es como el viento, que no sabes, solo oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, esto en ningún momento entra en contradicción con lo que yo acabo de decir, porque este Espíritu sabía quién era Pablo, quién lo había mandado y cuál era el propósito de él. Una de las características que la mayoría de nosotros los cristianos nos hace falta es saber cuál es mi propósito en la tierra a los ojos de Dios. Es decir, usando el lente espiritual, ¿verdad? El lente que me permite ver lo oculto al mundo, lo oculto a los hombres, lo oculto incluso a aquellos que no creen en mí, que no creen en ti, que no creen en todos los proyectos que tú tienes o que Dios tiene para ti. Entonces esa capacidad de ver transparentemente y no oscuramente, como en el caso de la visión natural del día, o visión natural de los hombres, que sería cuando se ponen en fotografía en oscuro. Entonces te permite, nosotros los cristianos necesitamos entender por qué estamos aquí, porque mire lo que dice la muchacha. Bueno, no era la muchacha, era el Espíritu usando a la muchacha para hablar. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son, primero dice quiénes son, siervos del Dios Altísimo. Luego le pone una jerarquía, son siervos, pero son del Dios Altísimo, aunque son siervos. Es decir, su nivel es del más alto. Eso es un reconocimiento del rango espiritual dado a conocer en el plano humano, porque nadie que los miraba pasar miraba a alguien de ese nivel. Miraban pasar a alguien común y corriente cuando miraban pasar a Pablo. Nada anormal tenía Pablo. Pero esta mujer que tenía esa capacidad de ver el futuro, miraba a Pablo y podía tener información de los espíritus, quién era, en todo el sentido de la palabra. ¿Quién era? Dice, entonces la pregunta es, ¿tú sabes quién eres? En Dios. ¿Tú sabes los planes que Dios tiene para ti? Si tú no sabes quién eres, tú necesitas orar más. Porque mientras más te metas con Dios, es algo que privadamente Él te va a dar. No te vayas creyendo la boca de cualquier profeta de nuestra época que te va diciendo tu futuro, que casi más parecen pitonizos,
que profetas. Por favor. Dios y tú deben tener intimidad suficiente para que ¿para qué tener que decirle a otra persona lo que te puede decir a ti? ¿Para qué decirle a otro lo que te tiene que decir a ti? Tú tienes que tomarte ese tiempo para tener privacidad con Dios, y si no sabes quién eres en Dios, pídeselo. Bueno, la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, constituido hijo de Dios, que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, que yo soy heredero, coheredero con Cristo y heredero de sus promesas, que yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestes, que yo soy una persona eterna, que mi cuerpo terreno se puede deshacer, aunque esta mi carne se deshaciere, tengo una morada que no se puede destruir. Que Cristo viene pronto por su iglesia y que estamos más cerca que nunca. Y todo eso es lo que tú eres en Cristo. Pero algunas personas necesitamos que Dios intime más con nosotros para que la experiencia sea más todavía cercana. Entonces dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y aquí viene el objetivo. El objetivo de ellos, dice, es anunciarles el camino de salvación. Es decir, estaba ayudando, entre comillas, a Pablo, a Silas y a Timoteo, que los acompañaba, para darle más credibilidad, especialmente porque de quien venía era una persona que era considerada la única en todo el mundo de esa época que tenía capacidad de ver el futuro. Eso significa que sus palabras tenían valor, tenían peso, y más aún cuando se sale del control de los amos, ya que no pagaron Pablo y Silas, ni Felipe, ni Timoteo, para que dijeran eso de Pablo. Es decir, le salió gratis. Pero la situación, Dios no necesita ayuda del diablo. Dios no necesita ayuda más que tuya y mía, como dice el corito. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿A quién le corresponde? A ti y a mí. Tengo la leña, también el fuego, el corderito, ¿en dónde está? Esa pregunta llega a tu alma. Dios proveerá, hijo mío. ¿Qué va a proveer Dios? Mirad los campos blancos que están listos para la siega. Es decir, pedid al Señor de la mies que mande obrero a su mies. Él no necesita ni de los ángeles, menos de los espíritus de adivinación, los sortílegos de un pagano para que se divulgue el evangelio. Con todo, ese día Pablo no dijo nada, y al día siguiente fueron a orar y volvió la mujer. Parece que como ella era divina, sabía qué hora iba a pasar Pablo, Timoteo y Silas. Ya sabía a qué hora iban a pasar. Entonces estaba esperándolos. Y esa era prueba de que sí sabía el futuro. Y de la forma en que los describió era prueba evidente de que sí la mujer tenía un conocimiento. El dinero que dice la Biblia que había generado para sus amos es una prueba de que sí tenía un conocimiento real acerca del futuro. Y entonces dice que luego, eso fue el lunes, martes pasó lo mismo, miércoles pasó lo mismo, jueves pasó lo mismo. Pablo no dijo nada, Timoteo tampoco, Silas tampoco, no dijeron nada. Y volvieron el viernes, la otra semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tampoco. No dijeron nada. La muchacha siempre estaba ahí,
estaba preparada, sabía la hora exacta en que venían para proclamar quiénes eran y cuál era su propósito en la tierra. Hasta que se cansó. La Biblia dice así. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Muchos días pudieron haber sido un mes, 30 días pudo haber pasado. Probablemente Pablo, que sí sabía el futuro cuando el Espíritu Santo se lo revelaba, sabía que iba a haber problema si reprendía a ese espíritu. Y seguro estuvo tratando de evitarse esos problemas y alargar el mayor tiempo posible que vinieran los problemas. Igualito que Daniel quiso alargar la tranquilidad de Nabucodonosor cuando supo, por medio de la interpretación del sueño que sirvió como profecía personal, de lo que Nabucodonosor iba a experimentar durante 7 tiempos, en el cual se iba a convertir en una bestia y que su pelo le iban a crecer como alas de ave, como plumas de ave, y que iban a salirle garras de las uñas, y que su lugar iba a estar con las bestias del campo. Y Daniel le dice, por favor, haz justicia con la gente necesitada, ayuda a los que a la gente en necesidad, tal vez se prolongarán tus días. Eso es lo que le quiso hacer a Daniel a Nabucodonosor, y eso lo prolongó 12 meses, un año entero. Probablemente Pablo, sabiendo los problemas con que se iba a encontrar, quiso prolongar el sufrimiento de lo que vendría una vez que interviniera, como ocurre en este caso. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, perdió la paciencia Pablo, se dio media vuelta y lo señaló y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto desmonta todas aquellas películas de exorcismo que hemos estado acostumbrados de ver, que además de que los católicos jamás van a tener poder para poder sacar un demonio, pero además de eso, lo que nos venden en las películas es que están reprendiendo, sacando, expulsando y nunca sale el demonio. Y te volas 1 hora y media de la película que están reprendiendo y nunca sacaron a nadie. Cuando una persona realmente tiene genuina autoridad de parte de Dios para sacar demonios, lo hace en el instante como lo hacía Jesús. O no lo hace como los discípulos cuando intentaron a aquel muchacho que el espíritu lo lanzaba al fuego. El espíritu lo lanzaba al agua para ahogarlo, para quemarlo, lo quería matar el espíritu. Y cuando Jesús estaba en la transfiguración junto con Pedro y con Andrés, creo yo, los discípulos aquí abajo de la montaña querían expulsar el demonio y no pudieron. Esto demuestra que o podés o no podés. Esto pasa lo mismo como cuando dice la Biblia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo mismo ocurre con una persona que va a sacar un demonio. O tiene la autoridad para sacar demonio, o no la tiene. Si con la primera vez que declara en el nombre de Jesús expulsión a ese demonio, la persona sigue tronchándose para atrás, caminando como araña volteada y volteando los ojos y hablando con una voz de ultratumba, entonces significa que ese tipo no tiene ninguna autoridad de parte de Dios para expulsar demonios. O la tiene o no la tiene. No hay término medio. No te puedes pasar intentando sacar un demonio por 5 o 10 minutos, un día o 3 días, 5 días, como en el caso de las películas que pasan semanas y hasta meses, y aquí hasta que estás hediondo ya porque no se bañan ni nada, porque y nunca le sacan el demonio.
Ok, todas estas son revelaciones que nos permiten entender y dejar de ver un montón de basura que estamos acostumbrados a que Hollywood y cualquier otra de las productoras de cine nos metan creyendo que son realidades. Con todo, quiero aclarar de que existen algunas películas como Sabrina. Yo antes acostumbraba a mirar algunas de estas películas de miedo para ver si me podían meter un poquito de miedo, pero me pasó que cuando yo comencé a ver Sabrina, que es una serie que está en Netflix, sentí un mundo espiritual que estaba entrando, que ya estaba prohibido. Sentí inmediatamente que las oraciones que estaba diciendo la Sabrina o cualquiera de los hechiceros que estaban ahí eran reales. Con todo y que hay mucha falsedad, trampa, estafa de los que son adivinos del futuro, porque no es que sean algunos genuinos, porque hoy ya no hay, no es que sean genuinos realmente, sino que lo que estoy queriendo decir es que algunos, aunque no son adivinos, pero en sus películas sí ponen adoraciones y oraciones a Satanás y a diferentes espíritus nombrados por ellos en las series, que sí son reales, y las oraciones también son reales, sacadas de los libros de ocultismo reales. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sentí yo inmediatamente una repulsión espiritual y me alejé de ver la serie de Sabrina. Por mencionar una, y otras más que ya definitivamente he dejado. Es un género que yo he dejado de ver y lo he sustituido por otros géneros como el de ciencia ficción, como el de acción o como el de fantasía. Entonces esos son géneros en los que yo me muevo para ver a veces películas. No es que pase viendo películas todo el tiempo, pero sí veo mis películas pero ya el mundo ocultista, ya he descubierto de que muchos de ellos hacen cultos a Satanás realmente en medio de las grabaciones, en medio de las filmaciones de los capítulos que están emitiendo de este tipo de producciones. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestra sanidad espiritual, además de nuestra sanidad mental, además de nuestra sanidad física, que termina siendo también afectada de manera indirecta y a veces de forma directa. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza. Fíjense bien que se dieron cuenta de que había un espíritu dentro de la muchacha. Porque ellos, la definición que interpreta el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es el doctor Lucas, probablemente Lucas andaba ahí, porque Lucas acompañaba a Pablo. Lo dice en muchas ocasiones, porque habían varios ahí, no se mencionan cuántos eran, pero probablemente el doctor Lucas, que es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, dicho sea de paso, ¿verdad?, tuvo que haber estado ahí, seguramente, porque él se encargaba de escribir incluso algunas cartas que Pablo le dictó al doctor Lucas. El doctor Lucas las escribió por dictado de Pablo, aunque en otras ocasiones era Pablo el mismo el que escribía. Pero volviendo al tema, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, ellos sabían que la muchacha no era la esperanza de su ganancia, sino el espíritu de adivinación que había en la muchacha. Es decir, que aquí hay cosas que no se dicen. Aquí solo nos están mencionando la parte bonita, ¿verdad? Es muy probable que hubieran manifestaciones espirituales en la casa de los amos, a los cuales ellos ya estuvieran acostumbrados, puesto que la Biblia, en el escritor, el doctor Lucas, define que ellos vieron cómo salió la esperanza, al salir el espíritu. Y este es el problema del mundo. El mundo tiene su fe y su esperanza en el espíritu equivocado. No en el espíritu de Dios, sino en el espíritu del mundo, en el espíritu del engaño, en el espíritu de la mentira. Es tan fácil que la gente cree en la mentira. Recientemente una muchacha de un departamento en Nicaragua me escribió solicitándome ayuda para irse al Canadá. Yo, por supuesto, nunca he investigado ese tipo de informaciones. Pero mientras yo investigaba, que me demoré como 1 hora y media investigando para poder darle todas las herramientas útiles para que sí le funcionara, y viendo videos de YouTube que eran genuinos, que eran reales, que no tenían mentira, después de haberlo visto, tuve que verlo completito para verificar que era genuino.
Ya lo copié el enlace, se lo mandé. Y luego fui a la Embajada de Canadá en Nicaragua y copié el enlace del Google para que ella pueda solo tocar el botón y llamar. Y después de que le mando todo eso, me manda una fotocaptura de pantalla de un estafador a quien me estaba preguntando, ¿será verdad? ¡Wow! Es que el mundo está, por favor, con cosas tan sensibles, tan sencillas, como es detectar un mentiroso. Todavía las fake news se siguen moviendo a galope en nuestro mundo. Y dice, pero viendo sus amos que había salido su esperanza de su ganancia. Y ese es lo que el problema del mundo. El problema del mundo es creer que la esperanza de su ganancia está en el mundo, está en el espíritu del mundo. Pero realmente solamente se encuentra en Jesús, no hay otra. Solo en Jesús debe estar tu fe, tu esperanza de ganancia. Solo la puedes tener en Él. Si te sales fuera de esa esperanza de ganancia, solo te toca una cosa: perder. Y dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí ya menciona que Pablo y Silas, y vamos a dejarlo aquí porque el tiempo ya no nos permite seguir avanzando. Hubiera querido continuar porque hay mucha riqueza en esto, pero será hasta la próxima ocasión en que el Señor nos lo permita. Comparte una parte importante, ya que tú no predicas porque te da pena, porque tienes pánico escénico, porque no te atreves o no quieres. Por lo menos ocupa tu dedito y tu dispositivo para compartir a la mayor cantidad de personas, que te aseguro que cuando vean esto te lo van a agradecer, porque vamos a compartir verdades que muy poca gente está diciendo el día de hoy. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.